Muy amenas. Fíjense que, como les adelantaba en el programa, hoy vamos a charlar sobre un tema que, con esa pregunta que normalmente se les hace a los psicosociólogos, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Ahorita les vamos a explicar por qué. Quiero recibir en el estudio a la maestra Erika Claire Caicero, líder del área de Bienestar y Salud de Ibero Tijuana. Muchas gracias por tenerme aquí. Sí, lo dije bien. Vaya. Claire, muchísimas gracias entonces por estar con nosotros, Erika. Platícanos, psicología. Una de las preguntas que seguramente ustedes de manera consistente les hacen es, ¿qué sucede? ¿Quién hace a la sociedad? ¿El individuo o la sociedad hace al individuo? ¿Cómo se genera esta? Híjole, es una pregunta difícil de responder porque en realidad tenemos que analizar tanto lo social que genera a los individuos y cómo nosotros hacemos con eso que las otras personas hacen por nosotros algo. Entonces, tenemos que hablar en términos de desarrollo. Podríamos hablar en términos de que cuando nosotros vamos creciendo, en primer lugar, tenemos una socialización recibida por nuestros padres, por la escuela en la que vamos, y ahí es en donde se va generando nuestra propia personalidad y los procesos psicológicos individuales que muchas de las veces queremos considerar como puramente individuales, pero quienes somos psicólogos sociales, pues no lo entendemos de esa forma, no estamos desligados de estos procesos económicos, políticos, históricos, contextuales y culturales. Entonces tenemos que tomarlos en consideración, incluso ambientales. Entonces la psicología o el análisis psicosocial, para poder responder a esa pregunta de qué es lo que hace a las personas, si la sociedad o si primero la sociedad y luego la persona, pues tendríamos que ubicar a estas personas en los contextos específicos. Sí, y vaya que es algo complicado, ¿no? Porque exactamente en dónde hacer la división. Entonces, ¿qué podríamos decir una vez que nos explicas esto? ¿Qué es la investigación psicosocial? ¿Qué buscamos con ella? ¿Qué nos dice? Pues dar más herramientas de entendimiento de los seres humanos. Sería el aportar, podría ser, por ejemplo, desde la psicología, tomar en consideración estos procesos psicológicos que podría enunciar como la percepción, la emoción, la cognición y algunos otros procesos puramente individuales, que cómo se forman o cómo se influyen por los procesos sociales. Pero también los sociólogos, antropólogos, economistas tendrían que tomar en consideración estos procesos individuales para poder explicar cómo estos procesos sociales, y por decir algunos ejemplos de procesos sociales, migración, industrialización, pobreza, variables sociodemográficas como escolaridad, nivel educativo, acceso a los servicios, cómo es que se influye el individuo y los procesos psicológicos para esta conformación general de los procesos sociales. Entonces, una investigación psicosocial sería básicamente el tomar en consideración ambas partes de lo que nos conforma como individuos. Y desde la psicología, evidentemente, es ver a los individuos, estudiar los procesos psicológicos que mencioné en primera instancia, cómo se ven influenciados y relacionados por estos procesos sociales, cómo, por ejemplo, nos vemos afectados por el hecho de haber nacido en un contexto donde nuestros padres tienen una escolaridad determinada, o cómo vivimos un proceso de migración, que esto aquí en la frontera es muy relevante. Somos de segunda generación de la migración, somos los primeros en llegar a Tijuana, o por ejemplo, si tenemos dos hermanos o solamente somos hijos únicos, si estamos atravesando por una crisis económica o vivimos situaciones de racismo. Entonces, todo esto a nosotros como psicólogos sociales y pensando de la investigación psicosocial desde la psicología, sería el examen de los individuos afectados por los procesos sociales y culturales. Perdón, y que son variables infinitas como las que acabas de mencionar, ¿no? Así es, y por eso es que nosotros tenemos mucho trabajo en esa área, porque al menos aquí en la frontera tenemos una serie de fenómenos por esta ubicación geográfica que como ciudad tenemos pegados a los Estados Unidos, y estos procesos interculturales que normalmente ocurren, los procesos comerciales diferentes, la industria con la que contamos,
hay que tomarla en consideración para poder entender a las personas. No nos sirven los mismos instrumentos de evaluación psicológica, por ejemplo, de la salud mental, que se utilizan en Europa o en los Estados Unidos, que los que pues para medir a las personas que aquí en esta región habitan. Entonces, pues eso es lo que nosotros, yo personalmente, dentro como académica de psicología, y dentro de la universidad con los estudiantes, con asignaturas que tienen que ver con psicología social, procesos socioculturales y subjetividad, metodología de la investigación, psicología comunitaria y diferentes asignaturas, tratamos de enfatizar y hacer entender a nuestros estudiantes. Nuevamente vemos que la Ibero se esfuerza por estar al tanto justamente de cuáles son las áreas de mayor demanda aquí en la región, ¿no? Para las disciplinas que ustedes imparten. Entonces esta, como lo acabas de explicar, pues es algo que va a tener un campo de actividad enorme, ¿no? En una región como la nuestra. Ya lo tiene, o sea, y no es solamente que las áreas que demanden, sino es tratar de entender cuáles son las necesidades del contexto que vivimos. Entonces, entendiendo el contexto que vivimos es como podemos entender a las personas que habitan en ese contexto y hacer algo, generar incidencia sobre ello. Entonces, en la Universidad Iberoamericana siempre hay esta preocupación, esta filosofía detrás en la que es muy relevante adaptarnos al contexto y hacer algo por el contexto. Entonces, como somos universidad, pues estamos formando, no solamente somos investigadores que queremos generar conocimiento, sino también en las nuevas generaciones de estudiantes, hacerlos investigadores preocupados por esas problemáticas que se están viviendo y que hagan algo por ello desde el momento en el que están estudiando y cuando salen de la universidad. Entonces, iniciativas como, por ejemplo, tenemos ahí en la universidad, en el área, un laboratorio que se llama Laboratorio de Interacción Humana de la Frontera, en donde justamente los estudiantes, de manera extracurricular, además de todas las asignaturas que te mencionaba, que tienen y que abordan estas problemáticas, examinan y empiezan a hacer esta práctica de campo, empezar a hacer el entendimiento, por ejemplo, de cómo las reacciones de la sociedad ante los discursos de xenofobia cuando llegaron las caravanas de migrantes, es un ejemplo, ¿no? Otra, de entender cómo funcionan los procesos de integración cuando ya las personas migrantes están habitando la ciudad de Tijuana. O cosas como interacciones policiales con la sociedad en general, cómo es que la cultura de la forma en la que ellos están viviendo les hace entender de manera distinta su quehacer como policías. O sea, como diferentes fenómenos que involucran lo que ahorita estamos viviendo como frontera, como ciudad fronteriza, son los que estamos buscando, que a través de este laboratorio y otras prácticas interdisciplinarias estamos formando dentro de nuestros estudiantes. Estamos buscando que lo entiendan, que actúen, que vean el problema de primera mano, que investiguen, que luego presenten los resultados, porque también parte de lo que se ha hecho es como hacer el análisis, ir y regresar a la comunidad, presentar los resultados y también participar con dichos resultados en conferencias nacionales e internacionales del área de psicología social y psicología general. Ojalá algún día podamos entonces entender exactamente dónde está el meollo, porque ustedes nos van a poder ayudar mucho, ¿no?, en cuanto al perfil psicológico del mexicano. Porque dicen que el mexicano tenemos características muy específicas, ¿no?, que yo siento que nos engloban a la mayoría, pero no nos representan a todos, ¿no? Pero es interesante. Te agradezco mucho la visita. ¿A dónde se pueden contactar las personas interesadas en conocer la oferta académica de la Ibero, particularmente para esta área? Sí, los invito a visitar la página web, que es iberotijuana.mx, y también la página de Facebook, Ibero Tijuana, Psicología Ibero Tijuana, a lo mejor de más fácil acceso, y ahí nos pueden encontrar para responder cualquier inquietud que tengan con relación a la carrera o estos fenómenos, que también podemos participar en la resolución de ellos. Pues si nos aceptas la invitación, próximamente te haremos una nueva para platicar de estos temas tan interesantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con nosotros de la Ibero, la maestra Erika